Buenos días a todos ustedes. En esta ocasión vamos a realizar un proceso que yo sé que les va a interesar a muchos de ustedes. Es el proceso de preparación de una placa para hacer trasplante. En este caso tenemos aquí, como pueden observar, es una placa A de iPhone 11. Entonces vamos a realizar el proceso, pero este proceso no va a ser manual como estamos acostumbrados a hacerla. Vamos a hacer este proceso con la máquina CNC. Para los que no saben qué es una CNC, ahorita van a ver cuál es el proceso que vamos a hacer con esta placa. Entonces, lo primero que debemos hacer es desmontar la placa, separarla. Estas placas, para los que no conocen, vienen dos placas una encima de otra. Tenemos que separarlas. Después de separar estas placas, nos quedamos con la placa A. ¿Por qué? Porque vamos a reparar un teléfono. En este caso, lo único que vamos a hacer es preparar la placa A o la placa donante. El teléfono que se va a reparar es este, pero pues en este caso no va a ser necesario. Entonces, lo primero que debemos hacer es que la placa esté totalmente limpia. Lo primero que debemos hacer es limpiar la placa. Después de despegarla, ustedes van a ver esa pasta térmica que maneja Apple. Entonces vamos a limpiarla muy bien. Esta placa tiene que estar totalmente limpia para que el proceso sea exitoso. Entonces, después de limpiar esta placa muy bien, vamos a verificar que esta placa esté en perfectas condiciones. Se supone que es una placa virgen, que nunca ha sido tocada por ningún técnico. Después de esto, entonces vamos a preparar nuestra máquina CNC. Vamos a poner el molde necesario para este modelo. ¿Cuál es el molde? El iPhone 11. Entonces vamos a poner este molde en la CNC. Vamos a preparar la máquina. Vamos a explicar un poquito del trabajo de la CNC, qué proceso cumple, qué configuración hay que hacer para llegar a hacer este tipo de trabajo. Entonces vamos a iniciar cogiendo el molde y instalándolo hacia la CNC. Después de hacer este proceso, vamos entonces a iniciar poniendo la placa en su molde. Esta placa va a quedar fija, va a tener unos seguros que los debemos poner por encima de la placa para que esta no se mueva. Es muy importante que quede bien segura esta placa para que no se nos mueva a la hora de que la CNC esté en proceso de romper el circuito, sea el CPU o sea la NAND. Bueno, después de tener ya todo ajustada la placa en su molde, vamos a entrar a una configuración, la cual esta configuración va a ser las medidas exactas en la cual la broca va a pasar a romper. Entonces encendemos nuestra máquina CNC, y vamos a ingresar al archivo que dice CNC Pro. Ahí es donde se encuentra alojado todo el software de esta máquina. Ahí, a la hora de iniciar, como pueden observar, la máquina hace como un testeo para ver en qué posición se encuentra y va a quedar en su posición inicial, que es en una esquina derecha superior. Ahí va a quedar nuestra broca. Y ahora, después de abrir este programa, vamos a dirigirnos donde dice File, donde están todos los archivos o todos los nombres prediseñados, en donde vamos a escoger, vamos a dirigirnos, buscamos nuestro archivo que necesitamos para trabajar esta placa. En este caso es el iPhone 11 CPU Clean. Vamos a romper nuestro CPU completamente. Tenemos diferentes opciones también para la NAND, también para solo la RAM, pero en este caso entonces vamos a iniciar solo con nuestra CPU. Bueno, al escoger este modelo, a mano derecha se nos habilita unas opciones en el cual podemos editar unos parámetros que necesitamos para que la CNC empiece a trabajar.
¿Listo? Entonces acá la opción que nos interesa es donde dice editar. Aquí vamos a editar lo que es el movimiento que va a ejecutar nuestra CNC o la broca y la profundidad con la que va a romper. Vamos primero a donde dice Get Orange, que en el cual esta posición es la posición inicial en la cual va a empezar a trabajar nuestra CNC. Vamos a ir aquí a la placa y entonces con este control que trae la CNC vamos a empezar a mover nuestra broca hacia el punto que necesitamos que inicie a trabajar nuestra máquina. El punto inicial es la parte inferior izquierda, es esa esquina en donde debemos de poner nuestra broca. Aquí debemos de tener mucho cuidado que nuestra broca no sobrepase el límite de donde está el CPU o el chip que vamos a romper. ¿Qué quiere decir esto? La broca no tiene que salirse del chip, sino en toda la esquina posicionada en la parte de arriba, para que cuando inicie el proceso de destrucción del circuito no nos llegue a coger otros componentes o los componentes que tenemos en los lados de este. Listo, entonces lo que debemos hacer es posicionarla muy bien en toda la esquina sin que la broca sobresalga la parte del circuito. Después de tener bien posicionado este punto de inicio, le vamos a oprimir donde dice Get Orange. Ahí es donde se guarda el inicio del proceso de ruptura del CPU. Listo, ahora vamos a configurar el segundo punto. El segundo paso es el Get Size. Este que es el punto final, como el punto diagonal a este, para que este empiece a romper en forma cuadrada. Entonces necesita el punto diagonal al inicial. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pasar nuestra broca, configurarla por medio del control. En el control podemos manipular nuestra broca hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, lo alto y lo bajo de la broca. Entonces ahí tenemos todas las opciones en este control y vamos a posicionar la broca en la esquina superior derecha, quiere decir en diagonal del punto inicial. Aquí, después de tener la broca exactamente en toda la esquina de la parte del circuito, que la broca no sobresalga del circuito, que no esté por fuera de su parámetro. Si dejamos la broca por fuera del parámetro nos va a ocasionar que rompa diferentes circuitos y no queremos esto. Después de que ya tengamos posicionado muy bien este punto, vamos a oprimir donde dice Get Size. Ahí entonces ya tenemos o ya la máquina guardó esa configuración. Entonces va a realizar el proceso de corte de forma cuadrada. Pero esto no es todo. Vamos a iniciar ahora con la ejecución de editar nuestra profundidad de la broca. Hacia qué profundidad queremos que rompa el circuito. Aquí vamos a dirigirnos en donde dice layer o layer, pues leído en español, y vamos a tener tres medidas diferentes. En esas tres medidas vamos a poder configurarlas. Tenemos tres formas de que la broca profundice el circuito. Podemos iniciar con una profundidad muy suave y después bajar la broca un poco más para que no se esfuerce mucho nuestra máquina CNC. Entonces ahí tenemos configurado nuestra máquina, tenemos las medidas que ya nosotros previamente las hemos preparado. Si yo quiero o si ustedes tienen la CNC y quieren cambiar la medida, lo que debemos hacer es seleccionar
un ejemplo, la primera medida, seleccionamos, le damos en Edit para editar. Aquí en esta pantalla lo que vamos a hacer es editar la profundidad y le damos guardar. Acá ya tenemos las tres medidas y aquí le damos guardar porque necesitamos que nuestra CNC memorice la ubicación de corte. Bueno, después de estar en este menú, le vamos a oprimir en el botón verde para que inicie el proceso de ruptura del CPU. Después de darle al botón verde, va a iniciar a calibrar la profundidad. Esta máquina se va a mover en el punto inicial donde nosotros lo dejamos guardado, donde él memorizó. Aquí va a bajar la broca muy suavemente hasta tocar la parte superior del circuito y ahí tendrá que iniciar la medida de profundidad. Después de tener este punto inicial, va al punto final que nosotros configuramos para hacer las mismas mediciones en cada esquina. Aquí, ya después de tener memorizada en dónde está ubicado el CPU, va a iniciar el proceso de destrucción de CPU o del circuito que nosotros estamos configurando. Acá inicia nuestro proceso de romper el CPU. Este proceso de destrucción va a ser de forma lineal y cada vez que haga un ciclo del circuito va a reducir su diámetro para llegar al punto central. Después de hacer el primer corte o la primera medida que nosotros le dimos, va a iniciar con la segunda, así hasta llegar a la tercera. Al finalizar todas las tres medidas, necesitamos observar que nuestra zona de donde está ubicado el CPU no queden algunas capas muy gruesas para que a la hora de hacer la limpieza no nos cueste. Bueno, ahí ya terminó el proceso de destrucción del CPU. Las capas que le estaba comentando es ese tono rosado o dorado que observan ahí. Ese tono es una capa muy delgada que queda del CPU, pero ahí, como vamos o como estamos observando, quedó casi perfecta. Si de pronto hubiera quedado una capa muy gruesa del CPU, tenemos que hacer otra pasada o otro barrido con la broca. Bueno, en este caso nos quedó bien. Ya de resto, de aquí para adelante, ya es el proceso de limpieza que nosotros hacemos con toda la herramienta. Para todos ustedes, este proceso de CNC lo tenemos disponible para todos los colegas que saben hacer trasplante o swap, el cual nosotros tenemos el servicio de preparar la placa. Hasta acá ya queda preparada la placa. Ahora sigue el proceso de limpieza, el cual ya lo hace el técnico quien nos quiso que le hiciéramos el servicio. En este caso vamos a terminar el video hasta acá. Ahí se dieron cuenta cómo quedó la placa, cómo fue el proceso. Fue bastante fácil. La placa nunca es afectada, nunca está siendo calentada y pues va a quedar una placa totalmente original, entre comillas, en los componentes de su alrededor. Ya lo que hace falta es hacer una muy buena limpieza. Para el próximo video va a ser la limpieza del CPU. Vamos a dejar hasta acá el video. Nosotros no vamos a hacer el proceso de NAND, es tal cual, pero cuando ustedes adquieran nuestro servicio vamos a destruir NAND y vamos a destruir CPU si ustedes lo desean. Entonces, para todos ustedes tenemos ahí, para todos los colegas, tenemos el servicio de CNC preparación de placa para un trasplante. Ahí pueden observar la placa, cómo nos queda. Y pues muchísimas gracias por haber visto todo el video. Para todos los colegas les deseo mucha suerte y estamos a su servicio. Hasta luego.